¿Cómo le va, Federico? Federico, mira, no lo puede creer. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Un lujo de verdad tenerte. Bueno, ¿viste lo que dijo Aguiar, Rodolfo Aguiar? En el empleo público no existen las mismas normas. ¿Por qué un empleado público puede ser vitalicio y no un empleado privado? Me parece interesante, ¿no? Bueno, lo estabas comentando, entonces me puse acá a buscar la Constitución, ¿no? Claro. De Argentina. Sí. El artículo 14 bis dice, ¿no? Habla del trabajo en sus diversas formas, ¿no? Y en un momento habla de la estabilidad del empleado público, ¿no? O sea que este concepto de la estabilidad del empleado público es casi un concepto, no es casi, es un concepto constitucional. Pero fíjate qué increíble la distorsión que hay del concepto, porque ¿cuál es la idea de esta estabilidad? Que un gobierno no pudiera venir, claro, echar a todo el mundo y poner como a sus partidarios. A sus militantes. A sus militantes. Vos decís, mira, claro, la burocracia tiene que ser una cosa que es estable. Los profesionales. Bueno, entonces fíjate, pero digo la distorsión, porque ¿qué hace este gobierno? Este gobierno, antes de irse, te lo llena de militantes. El gobierno anterior. El anterior. Claro. Entonces fíjate que esta estabilidad hoy, me parece que es un debate interesante, ¿no? Muy interesante. Porque en realidad hoy la estabilidad se está usando justamente con el sentido inverso al que yo creo que el constitucionalista acá lo escribió. O sea, ¿no? Tiene que haber una base de profesionales, de tipos serios que laburen, pero los militantes se tienen que ir, sea, en mi humilde postura. Obviamente, tratar de apoyarte en este concepto para llenar el gobierno de militantes antes de irte, claro, me parece que claramente no es lo que, 70.000 se busca. ¿no? 70.000 metieron solamente el año pasado, ¿estamos de acuerdo con ese número? Sí, no sé el número exacto, pero sí, digamos, la cantidad de contratos y temporarios. ¿Y qué te parece la reacción que hubo hoy? Viste que hubo tomas en todos lados, fue bastante violento. ¿Vos cómo lo viviste? Bueno, a ver, vos medio lo dejaste traslucir, ¿no? O sea, acá estamos hablando de grupúsculos, ¿no? Sí. O sea, yo lo primero que me gustaría rescatar es, este es un país con millones de habitantes. Sí, claro. Donde creo que todos entienden que se está haciendo un esfuerzo importante para construir un futuro que es mejor, y creo que la gran mayoría de los argentinos lo está encarando, me parece, con mucha paciencia, no sé si decir con entusiasmo, pero sí con mucha esperanza. Tienen, ¿no? paciencia este gobierno, entonces, ¿no? Con mucha esperanza. Entonces, ahora, yo diría que acá uno tiene... Obviamente hay un grupo que es ñoquis. Por ejemplo, si vos mirás la ministra Petovelo hace un par de semanas, desarmó una cosa que se llama los centros de cercanía. Sí. No pasó nada, ¿no? Entonces, claro, eso obviamente era todos posiciones para acomodar militantes, ¿no? Como hablábamos hace un minuto. Y por eso, en realidad, bueno, eso se desarmó y se retiran en silencio, ¿no? Entonces, obviamente una gran cantidad de estas personas son ñoquis. Hay también muchas personas acá que seguramente son trabajadores reales, que trabajan, que dirán, ¿por qué me toca a mí? Yo cumplo con mi función, etcétera. Entonces, eso es un poco más doloroso, pero también lo que hay que entender es que el Estado, y vos lo mostraste en un gráfico, o sea, se ha sobredimensionado de una manera increíble. Y esa sobredimensión, esto me parece que es el punto central que hay que enfatizar, no es gratis. O sea, esos recursos alguien lo paga, ¿no? Entonces, cuando uno le paga a esa persona ese salario, se lo está sacando a otra persona, no hay tutía con eso. Sí, ¿okay? Es uno. Los recursos son finitos. Uno. O sea, puede ser que se le saque esos recursos a través de impuestos o que se los saques emitiendo dinero y entonces se la casa a través de inflación, ¿no? Ñoquis sí, ñoquis no. Más allá de eso, hoy veía uno, búscalo en un canal C5N que decía: yo soy de la Dirección Nacional de Igualdad y Protección Laboral que trabaja con minorías, personas trans, pueblos originarios, racismo y tema de género. Mirá, fíjate. ¿Qué área te desempeñabas? Yo me desempeñaba en la Dirección Nacional de Protección e Igualdad Laboral, que es un área que trabaja justamente con minorías, con personas trans, con pueblos originarios, digamos, trabajamos temas de racismo, trabajamos temas de género, que a esta gestión evidentemente no le interesa, por eso cerraron el INADI. Pero vos fíjate, esto también es una discusión para dar. Yo creo que es una discusión, ¿no? O sea, ¿qué es, digamos, donde se le sirve a la ciudadanía o no? Vos mencionaste el INADI, ¿no? Entonces el INADI, decías, bueno, están todos los trámites sin terminar, bueno, todos no, digamos, muchísimos trámites, pero además, el tema de la discriminación, hay un mecanismo que es la justicia, que es el donde se dirime, ¿no? Entonces ya teníamos una institucionalidad para resolver ese problema, uno crea, digamos, un organismo adicional. Entonces digo, hay que atender ese sobredimensionamiento. Pero el motivo por el cual se hace esto es porque en tanto en cuanto ese problema no se resuelve, y creo que el presidente Milei lo está abordando con una valentía y con una decisión que yo creo que no la hemos visto, ¿no? Mirá, esto es ahora en vivo. Ministerio de Trabajo es esto, chicos, Secretaría de Trabajo.
Avenida Alem, está todo vallado por miedo a que mañana vuelvan las tomas, ¿no? Sí. ¿Anunciaron un paro, Nico, para el viernes? Para el viernes un paro de ATE, porque esto es interesante, Bueno, lo decía Sturzenegger. La información que tenemos, que es información oficial, es que las protestas fueron en todo el país y los manifestantes, estaba haciendo el cálculo recién, fueron 1.500. Ok. Puede ser Menos de mucha lo que- gente o poca el gente. 10% de los despedidos. Ayer, recién en uno de los tapes que vos pasabas en el editorial, decía, no conozco ñoqui, yo me levanto a laburar todos los días a la mañana. Es falso. Ayer es empleado del PAMI hace 22 años, de la regional de General Roca de Río Negro, y está en el gremio. Claro. Se levanta todos los días a laburar en el gremio. Porque esto también es algo que El se gremio también naturalizó. fue muy usado para eso en ¿Qué te muchas parece? dependencias públicas en las últimas semanas de la gestión anterior. Para proteger. Se nombró como delegados o referentes sindicales a empleados públicos. Claro, en Uruguay, por ejemplo, el secretario general de la CGT labura. Sí. Vos le quedas una En Brasil. entrevista y te dice... Estoy trabajando. Llamame después. ¿Y acá? No. Hay que, creo que No laburan en un trabajo... Perdón, Federico. No, también lo mencionabas, digamos, muchas veces esta protesta es una protesta organizada, creo que vos usaste ese término. Sí, claramente. Y es una protesta paga. Y lo más loco es que es paga con los recursos del propio Estado. Es ¿no? fuerte lo que Entonces, sí, entonces me parece que esto hay que tenerlo presente. Creo que el presidente también ha tomado decisiones. Vamos a dar un ejemplo muy puntual, que es Grabois, vos lo llamás Sí. Grabois. ¿Cómo le decís? Grabois, no, Grabois. a mí me dicen que se dice así, yo digo Grabois. Grabois, ¿ok? Entonces, Grabois. bueno, eso en un momento se le dio muchísimo dinero, y ese dinero para hacer algo que ya veremos, ya vendrá la auditoría del FISU, que es el fondo fiduciario que él Sí. manejó, y ya veremos ahí qué fue lo que pasó con ese dinero. Y te puedo asegurar que va a ser interesante la ¿Sí? discusión cuando eso ¿Por qué? ocurra. ¿Qué me puedes no te adelantar? puedo decir, no te puedo decir Ok. nada. Entonces, Pero pero digamos, esos recursos fueron en cierto sentido lo que de alguna manera le dieron su capacidad de movilización, terminó siendo candidato a la presidencia y sacando no sé cuántos ¿vos votos, decís ¿no? que ¿Usaba la Él- plata del Estado para la campaña? Bueno, digo, obviamente tenía recursos ahí que de alguna manera ayudaban a su movilización, ¿no? ¿Qué hizo el El dinero presidente fungible, Milei? dice, ¿Qué taca. hizo el presidente Milei? El financiamiento del FISU prácticamente se eliminó, ¿no? Sí. Entonces, digo, cuando esos recursos se malgastan o se están usando justamente para hacer estas cosas que estamos viendo acá, bueno, es importante cortarlo. Una cosa que también vale la pena mencionarlo con respecto al paro de ATE, ¿no? O sea, este es un gobierno que también va a tomar una decisión muy, creo que lo hizo en el paro anterior, que es que los días de paro se descuentan, ¿no? Porque Sí. eso también es una práctica que típicamente estaba el paro y después como cuando se arreglaba el conflictos. Bueno, Todos hacían los tontos. todos hacían los tontos y listo, y se compensaba, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante que esté clarísimo. Ujú. La gente tiene también, podemos volver a la Constitución, tiene el derecho de huelga. Sí, claro, eso sí. Pero lo que está claro, y además hay fallos. Pero no de tomar ministerios, ¿eh? Una cosa es hacer una eso ya, huelga, no, eso ya. eso Pero es te iba a violencia. decir es que la Corte Suprema, o sea, hay jurisprudencia de la Corte Suprema que si vos haces uso de tu derecho constitucional del derecho de huelga, no tenés derecho ese mismo día a cobrar tu A cobrar, sueldo, a ¿correcto? cobrar. O sea, el derecho de huelga está para proteger que vos puedas hacer la huelga, que no tengas ninguna sanción por hacerla, etcétera, Te ¿no? quiero preguntar también de la macro, pero tengo un urgente que tiene Nico Viniaski con información de último momento sobre el tema de la toma y ya entro en el tema macro Dale, con dale. Federico Sturzenegger. Urgente, dale, vamos. Bueno, Nico tiene en exclusivo cuántas personas fueron a cada ministerio, relevamiento exclusivo, datos del Ministerio de Seguridad, Nicolás. Sí, eso es así. El intento de toma de las dependencias públicas fue en todo el país, en todas las provincias y en la gran mayoría de los organismos públicos donde o se logró entrar como en el INADI o se trabó, digamos, el trabajo de organismos como la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. 200 manifestantes. 200 intentaron tomar la Intentaron. secretaría. La policía tuvo que defender el edificio con una autobomba, con infantería. En el CONICET, 20 personas intentaron tomar una de las sedes en Godoy Cruz. En la Secretaría de Derechos Humanos,
200 manifestantes. Ah, bueno, este papel es exclusivo, lo tenemos del Ministerio de Seguridad y ahí está detallado cuántas personas tomaron cada ministerio. Y además porque también hubo un costo de las fuerzas... Claro, lo vamos a tener que pagar nosotros, ¿no? Sí, Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia descentralizado, 200 personas, Ministerio de Salud, 200 personas, Ministerio del Interior, en todas las dependencias del interior del ENACOM. El ENACOM mucho, ¿no? Sí, en todo el país. En todo el país. ATE mandó a su gente y esto es interesante. No UPCN. No UPCN nunca. No, UPCN se presenta en la justicia. No, se presenta en la justicia. ATE solo organizó esto en todo el país, en el INDEC, en la Oficina de Trabajo Descentralizado. Obviamente conoce muy bien la Administración Pública Nacional y los organismos son totalmente diversos. Igual, vuelvo a Federico. Instituto Geográfico Nacional, o sea, en todos lados. Hubo tomas en todo el país, pero son números, claro, veo tu cara, son números relativamente chicos. Sí, digo, para que dimensionémoslo en su verdadera magnitud, ¿no? Claro. Ahí, porque si no, digamos, como que también, o sea, como que nada, o sea, se hace una cosa un poco más grande de lo que es. ¿Vos creés que hay una búsqueda de generar bueno, es que caos? Es que los que tenían esos privilegios, pero ojo, acá estamos viendo esto, pero yo te podría decir, digamos, el sindicalismo cuando va en contra del DNU, que ¿qué decía el DNU? El DNU tiene, la parte laboral tenía dos partes, una que tiene que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo, las multas, la industria del juicio, eso, y otro que tenía que ver con el propio financiamiento de los sindicatos, ¿no? Entonces, ellos se resisten, ¿no? Y yo te digo, pero espera, ahora un minuto, pero también los empresarios se resisten, ¿no? O sea, nosotros en el devenir de la ley Ómnibus, por ejemplo, nosotros hubo partes importantes que tenían que ver con ciertos privilegios que tenían ciertos grupos empresarios que, digamos, hubo mucho lobby, ¿no? Para sacarlos también, ¿no? O sea, yo digo, Argentina es un sistema donde todo el mundo, digamos, le muerde a la gente, ¿no? Y eso es lo que la gente se cansó. Y vos hablabas de la pobreza y yo digo, bueno, yo siempre digo, cuando este sistema se armó, lo armó Onganía en los 60, la pobreza era 5% en Argentina, ¿no? Entonces por eso Milei habla del modelo empobrecedor de la casta, porque a lo largo de esos 50 años... me hiciste acordar. Entonces me digo, pero todos estos intereses se defienden. Y déjame decirte una cosa, ¿quién es el gestor? ¿Quién es el brazo político de este sistema? ¿Quién es? ¿Quién? No sé, decime vos. El peronismo. Ah, pensé que iba a decir Cristina Kirchner. Pero no, el peronismo. El peronismo. Porque este sistema es hace 50 años. Viene mucho antes. Trasciende la figura de Cristina. Trasciende, o sea, bueno. Es el peronismo. Entonces, por eso yo digo que el peronismo es el partido conservador de Argentina. Claro. Es el partido de los intereses. No, me hiciste acordar con esto de garronear, que hay laboratorios intentando garronear en estos momentos para la vacuna. No sé si lo hablaste tal vez con el presidente esto. No, pero si querés te cuento una increíble. A ver. Que digamos, porque uno va trabajando un poco, a mí el presidente me ha encomendado un poco como barrer un poco todas estas regulaciones, que es donde están, ¿no? Estos nichos. Tu función es esa. Entonces, vos pensás, de regular el Estado. Entonces, sí, más que del Estado, la economía también en su conjunto, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, déjame decirte una cosa. La vacuna contra la aftosa, que es el ganado, ¿correcto? El ganado, sí. Vos sabés que no se puede importar. Y eso quiere decir que el mercado local es muy chiquito y el precio de la vacuna de la aftosa en Argentina es 5 veces el precio internacional. ¿No? Sí. Y eso a quienes... 5 veces lo que... 5 veces lo internacional. Entonces, a quienes producen esa vacuna, el cálculo que yo hago es que en los últimos 20 años se llevaron $2.000 millones de dólares. ¡Oh! Es un flor de negocio. Pero, ¿entendés? Pero esto lo ves, esto es aftosa, ¿ok? No, pero él lo relacionó con lo del laboratorio. Tal vez por ahí... Porque hay muchas críticas contra el ministro de Salud de ámbitos diversos y él se involucró y modificó el cambio de la compra de vacuna, ¿no? Tocando intereses de los laboratorios. Creo que es bastante claro lo que dice. Sí. Que hay laboratorios interesados en venderle al gobierno, al Estado, la vacuna contra el dengue. Y estamos viendo... Todo tipo de vacunas pues se cambió. Bueno, pero ahora es dengue el tema. Sí. Ahora es dengue. Entonces, lo que digo es que donde vos mirás hay digamos, un negocio, ¿no? Entonces, hay como que ir desarmándolos. No, que no dije, me río de que no dijo que no. Bueno, vamos con los aumentos que vienen con Ceci Bufflet y vamos a la macro. Para eso te trajimos también, porque te tenemos hace 20 minutos hablando de otra cosa y no te aprovechamos con la macro. Economía, claro. Economía. Pero bueno, o sea, es que de la macro...
hablo poco porque... Un poquito. Pero bueno, vamos a tener una excepción Por el para amor vos, de John. Dios, por el amor de Por de vos, economía. por vos vamos a tener una excepción. Sí, muy bien. Preguntale lo que quieras. Tenemos los aumentos primero. Dale. 60% el colectivo, 300% el gas, 200% AISA, todo lo que vos contaste ayer, ¿no? Sí, y hoy estábamos poniendo foco especialmente en el tema de los aumentos del El gas. gas. Básicamente porque, mira, ahí tenés un poco cómo Wow. es el cambio para un hogar. Esta es una casa chica, una casa con una estufa. El promedio de su factura va a pasar de unos 1.600 a unos 7.000 pesos. Es un aumento de 340%. Bueno. Una casa mediana con un consumo anualizado de entre 600 y 800 metros cúbicos. Fuerte, Ese es el ¿eh? cambio, de 4.500 a unos 25.000 Claro, pero pesos. es fuerte, Mira, es fuerte el cambio. sí. Pero por ahí, si lo ponemos en... Claro, porque, En monto. claro, porque si es cero, Sí. ponele que fuera cero en marzo, Sí, sí. va a ser infinito el porcentaje que vas a poner ahí. Ah, Entonces, sí, claro. entonces digo, Obvio. por ahí tenemos que hacer más foco, y esto el secretario de Energía hace mucho énfasis en esto. Bueno, a ver, ¿cuánto es una casa promedio, como decís acá? Sí. Bueno, va a estar pagando equivalente a $25. No digo, no quiero minimizar el No, número, ¿ok? no. Ahí, Pero- acá me parece que igual lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que ese es el promedio anualizado. Sí. Entiendo, Claramente correcto. esa casa en invierno puede Claro. llegar a pagar el doble que eso y en verano la La mitad, mitad. claro, Entonces claro. ahí las facturas de este invierno van a ser pesadas, ¿no? Eso es la obra social. La obra social, una prepaga, estamos hablando de una primera categoría, plan familiar, sube de 347.000 en enero a casi 600.000 en abril. Sí. Mi pregunta es, son aumentos, están sincerando la economía. El kirchnerismo había dejado todo congelado. ¿La gente aguanta esto, Fede? Bueno, acordate que si vamos al caso puntual de energía, es muy interesante que lo inviten un día a Rodríguez Chirilo. Con que- gusto. Nos encantaría. Se encantaría que venga. Fantástico. Cirilo. No, Ayúdanos vos. ¿cuál es el concepto? Yo les digo un poco. El concepto es, la tarifa, o sea, acá se confundió la tarifa con el subsidio. Sí. O sea, dar el subsidio a través del precio del gas barato. Entonces, no, el subsidio tendría que ser el subsidio y la tarifa tendría que ser la tarifa. Entonces, el gas vale lo que vale el gas para producirlo. Y después el Estado sobre eso tiene que decir cómo yo subsidio. Entonces, cuando vos confundís la tarifa con el subsidio, terminás dándole un subsidio a todos. Por ejemplo, a los más ricos les terminás dando un subsidio. De hecho, le das un subsidio más grande que a los más pobres Es porque cierto. consumen Es más. injusto eso. Es injusto. Absolutamente Entonces, pro rico fue esa lo que estrategia, por Rodríguez supuesto. Chirilo está implementando es un sistema en el cual la tarifa es la que es, y a los hogares en los cuales el gasto de energía le supera un porcentaje de su ingreso, suponete que el gasto en energía, viste como La que en los canasta créditos energética hipotecarios supera el el crédito 10%. no puede ser más del 30% Te del sigo salario. perfectamente, sí. Entonces, si el gasto de energía en un hogar particularmente, que se puede, con la información que tenemos, vos podés identificar, si el gasto de energía de ese hogar supera el 25% de su presupuesto, ahí entra el subsidio, ¿se entiende? Entiendo. Entonces, es una cosa mucho más lógica, mucho más ordenada, mucho más focalizada. Y entonces me parece que, digamos, a tu pregunta, bueno, ¿Hasta dónde aguanta? se aguanta, digamos, complementándolo con esta política de subsidios Última. mucho más inteligente y mucho más focalizada. Última y te libero Sí, porque sí. tengo que cumplir con la palabra de ahí 50 y pico dejarte ir. Reservas, hoy compraron 245 millones de dólares. Bien, es una buena noticia. ¿Cuándo liberan el C? Porque la pregunta... Había una sola de economía, del mira. millón. No te voy a... Eso lo invitás a Santiago Bausili. Pero déjame decirte algo sí de la macro. Significa que lo van a liberar, ¿no? Sí, si no me hubiera dicho falta. No digo nada. Lo que digo es lo siguiente. En la macro, el presidente Milei está haciendo algo que nadie hizo, Ujú. que es, yo lo podría decir, agarrar el toro por las astas, ¿ok? ¿Y cuál es el toro que hay que agarrar por las astas? Es el desequilibrio fiscal, déficit ¿no? fiscal. Porque si vos tenés un desequilibrio fiscal, por un lado, estás siempre en el borde del default, ¿ok? Si tenés un desequilibrio fiscal, vas a terminar emitiendo y vas a tener inflación, ¿correcto? Si vos tenés desequilibrio fiscal, es un Estado totalmente poco confiable, que nunca vas a tener inversión, porque nadie sabe cuándo el Estado va a hacer algo para manotearte. Entonces, poder resolver lo fiscal me parece que va a producir como un bálsamo. Yo entiendo que hoy no se ve, ¿se entiende? Sí. Porque Y esas no, cosas tienen se va a ver tienen su cuando efecto. baje la inflación. Entonces, ahora, lo que quiero decir es, en Argentina, ¿por qué nunca al final, por qué siempre se Sí. fracasó? Bueno, porque Nunca se hizo eso. nunca se arrancó ¿Es un por acá, ¿no? aprendizaje del 2016-2019 ese? Bueno, yo Buena creo que, definitivamente, yo creo que en retrospectiva, si el gobierno de Macri hubiera tenido una política fiscal mucho más, desde el principio, ¿no? Contundente,
Entonces, bueno, por ejemplo, Macri, una cosa que tenía, que me parece que le ocurrió, es que desde un ámbito de perfectamente la mejor intención, él decía, yo tengo que bajar los impuestos lo más rápido posible. Sí. Entonces, el primer año, brum, bajó un montón de impuestos. Y se dejó un agujero fiscal terrible, que después no lo pudo remontar. Entonces, yo creo que acá Javier está haciendo mucho más, me parece mucho más prudente en ese sentido. Dice, mira, yo primero voy a hacer el superávit fiscal. Una vez que tenga superávit. Incluso estoy diciendo, estoy dispuesto a por ahí decir cosas que yo en la campaña, y bueno, pero... Sí, lo de ganancias. por ejemplo, lo de ganancias. Ganancias. Yo asumo el costo político porque entiendo que esto es el comienzo de la solución de Argentina. Una vez que tenemos superávit fiscal podemos tener una discusión. Bien. O sea, ¿qué hacemos? ¿Bajamos impuestos? ¿Qué impuestos bajamos? Subimos jubilaciones, subimos un gasto, pero lo haces desde una situación donde lo fiscal está ordenado y eso de alguna manera creo que ya a la economía la pone en otra trayectoria. Y creo que eso se está haciendo. Tengo que redondear. Última con respuesta. ¿Marzo, inflación de un dígito? Creo que la inflación, te diría lo siguiente, creo que la caída de la inflación va a ser mucho más rápido que la gente ve, porque en cierto sentido vos lo que eliminaste, claro, obviamente el presidente recibe una emisión monetaria gigantesca de masa y el problema es que la emisión monetaria no es como que tiene un efecto inmediato. Claro. Yo a veces le digo a los alumnos que es como, imagínate que tenés una pompa de jabón. Sí, un rezago. Una pompa de jabón, no, perdón, una pompa de jabón, una pompa de algodón. Sí. Y entonces le echás un chorrito de agua. Hasta que la pompa de algodón se moja, lleva un tiempo. Claro. Es decir, hasta que ese dinero como... Entonces, hoy el presidente está de alguna manera, digamos, absorbiendo y tratando de lidiar con eso que le dejaron. Bien. Pero lo que es cierto es que la nafta del proceso inflacionario se cortó. Gracias. Se cortó. Así que eso... yo creo que más temprano que tarde lo vamos a ver. Gracias, Federico. No, gracias un a lujo vos. que hayas venido, en No, serio. gran placer. Muchísimas Gran gracias. placer. Federico Sturzenegger, tenemos un urgente después. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Honestamente, yo, Sturzenegger, medio, pero bueno, está en el gobierno y sé que ha estado haciendo laburo importante para Milei. Y todo lo que lo escuché decir me pareció coherente, si vamos a ser sincero. Capaz que tengo un prejuicio malintencionado de antes, o lo que sea, pero yo con Sturzenegger como que un poquito ahí, no sé. Vieron cuando una persona no termina de cerrar. De todas maneras, todo lo que dijo me pareció correcto y me parece que coincido. Así que, digamos, por ese lado, digamos, es algo más de sentimiento de que al menos de que por lo que dice. Algo que, nada, me llama la atención, o me imagino, no sé si, bueno, notaron eso de cuando mostraban que estaba vallado y qué sé yo, con unos carteles que decía en trabajo ningún despido. Y que en términos generales, ¿no? No solamente con esa imagen en particular, pero me vino con esa imagen en particular, sino con otros despidos, porque no es la primera oleada de despidos que hace el gobierno, o más que despido de cese de contratos, porque no sé si, o sea, han habido algunos despidos en particular, pero más que nada son cortadas de contrato, que es cierto, primero y principal, la gran mayoría deben ser ñoqui y otros tantos seguramente sean trabajadores. El tema es, digamos, eso, digamos, que no hay plata, hay que ver en qué se gastan los recursos y a lo mejor esa persona que fue que no se le renovó el contrato a lo mejor laburaba bien, pero el problema es que ya hay otra gente a lo mejor cubriendo ese lugar y más gente capaz que no es necesario y es como, bueno, digamos, entre renovarte el contrato o generarme un gasto a futuro, digamos, es como que hay un balance que hay que hacer, me parece. Pero me imagino en esta oleada de despidos que hacen quilombo o de cese de contrato que hacen quilombo y qué sé yo, me lo imagino a Milei así. De una, bro. Y se acabó. Porque, o sea, no van más allá de eso. No sé si recuerdan, digamos, cuando fue el tema de Telam, por ejemplo, ¿no? Que fue el mes pasado. Digamos, hicieron el cierre de Telam de manera de una semana para otra. Estuvieron protestando 3 días y después desaparecieron.
no están más. Y yo no digo que la gente de Telam no laburara. Seguramente había cantidad de ñoqui ahí. Pero, digamos, más allá de si laburaba o no laburaba, digamos que me parece que un medio del Estado no corresponde. Digo, quedó ahí. Y tengo entendido que hasta como abrieron su propia media, como una media empresa. Creo que se llama Somos Telam. No estoy seguro igual, digamos, tómelo con una pinza, pero... O sea, es como... Bueno, se terminaron organizando en ese sentido. Lo había leído por ahí, digamos, por eso digo, tómelo con una pinza. Tampoco me pareció tan importante en el momento, pero ahora, digamos, con esto me hace recordar. Y algo interesante que Sturzenegger no dijo nada. Y ahí medio que lo nombraron, pero no dijeron nada. De la lista de los que fueron a tomar los edificios de las oficinas públicas, que ellos dijeron, no hubo gente de UPCN, solamente gente de AT. No es dato menor, les diría yo. Para mí, la dirigencia de UPCN la está viendo y está entendiendo la situación actual del país. Veremos. Tiempo dirá. Recordemos que lo mejor para un sindicato en ese sentido, digamos, si quieren recaudar más plata, es tener más gente en blanco. Más gente dentro del gremio. ¿Y cómo hace más gente en blanco? Bueno, con una desregulación del mercado laboral para que haya más gente que esté en blanco, porque la mitad está en negro. Entonces, ojo que a lo mejor hasta los sindicatos están empezando a verla. Al menos, no pongo la mano en el fuego, pero pareciera que UPCN podría llegar a hacer eso. Y me parece muy interesante. Yo, digamos, ya sabíamos que Sturzenegger estaba trabajando y que la ley bases, básicamente, gran parte de la craneada fue parte de Sturzenegger. Pero que lo haya encomendado específicamente, yo tenía entendido justamente que Sturzenegger la tenía muy clara con el tema de las regulaciones. De que el presidente le haya encomendado barrar regulaciones, me parece un golazo, un golazo. Si él está todo metido en el tema de regulaciones, que contó básicamente un curro o una traba estúpida que lo único que hacía era mal para Argentina, digamos, tener que pagar 5 veces más una vacuna, que era para los bovinos, ¿no? Si no mal le entendí. Eso también aumenta el precio de, no sé, por ejemplo, la carne, digamos, que es parte de la producción. Entonces, todas esas pequeñas pelotudeces que uno dice, pero ¿por qué desregular el mercado? Pero tiene que haber regulación. Y digo, sí y no, porque hay cuestiones que solamente hacen mal. Como por ejemplo eso. ¿De qué te sirve no poder comprarlas en el exterior y que solamente haya un mercado interno y que esté 5 veces más caro acá que comprarlo afuera? ¿Qué beneficia a los laboratorios? Y no sé si los cucas van a salir a defender a los laboratorios ahora. Como cuando salieron a defender a Coca-Cola, ¿no? Al principio del gobierno de Milei. En fin. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado. No olviden darle like y suscribirse para mantenerse informados. Les dejo unos videos a mi costado que a lo mejor les puede llegar a interesar. Y como siempre les digo, que viva la patria, carajo.